Pablo de Olavide y doctora en estudios árabe islámicos. La presentación que os traigo aquí hoy se titula El gato Willis, Facebook y el empoderamiento social tunecino. Este trabajo consiste en analizar la primavera árabe para mostrar la importancia que tuvo a nivel social y también a nivel político, por consecuencia, y cómo la caricatura se convirtió de algún modo en un elemento clave, por decirlo de alguna manera. En este sentido, los objetivos que planteo en este trabajo son los siguientes. En primer lugar, estudiar el desarrollo de la primavera árabe en Túnez. En segundo lugar, comprobar el uso del ciberespacio y las redes sociales como forma de empoderamiento social. Y en tercer lugar, analizar la consolidación de la caricatura como una forma de resistencia en red, así como también de empoderamiento social. Todo ello lo voy a realizar con una metodología cualitativa que me permita interpretar una serie de datos. En cuanto a los métodos de investigación, por un lado he utilizado lo que es un método visual etnográfico para analizar las distintas caricaturas que tengo delante. Por otro lado, también he utilizado la teoría fundamentada, que a través del uso de datos me permite, con el método visual etnográfico, establecer dos fases. Primero, una descriptiva y otra interpretativa. Respecto a la muestra, he cogido a el gato Willis, que es un personaje creado por la caricaturista Nadia Gial. Pues bien, en primer lugar, hay que decir que la primavera árabe puede ser considerada como una ola revolucionaria de manifestaciones que tienen lugar en diciembre de 2010 en todo el mundo árabe. Comienzan en Túnez y de ahí, digamos, que se expanden a otros países. El hecho que hace que todo esto estalle es que Muhammad al-Bouazizi se quema a lo gozo. Entonces la gente sale a la calle como manera de protesta. Este hecho fue significativo por el simple hecho de que existía una gran corrupción, no había trabajo para los jóvenes, etcétera, etcétera. De manera que él usa las redes sociales para llamar la atención sobre esto. Y la consecuencia es que la gente sale a la calle, de algún modo. Todo esto conlleva una serie de revoluciones en que el presidente tunecino, Ben Ali, abandona el país. De este modo, en octubre de 2011 se celebran una serie de elecciones en la Asamblea Constituyente de 17 miembros encargados de elaborar en el plazo de un año lo que es una constitución. No obstante, esta constitución se demora y no es hasta 2014 cuando se acaba aprobando. Todo esto está marcado de algún modo por una inestabilidad política que prácticamente, como veremos ahora a través de las caricaturas, llega a nuestros días, pero que provoca, digamos, un movimiento social a través de la red que hace que los prosumers de algún modo puedan publicar sus reivindicaciones con el fin de empoderar a la sociedad y hacer que participen en el proceso político y creativo. Pues bien, ¿qué ocurre con la caricatura? Hay que tener en cuenta que la caricatura surge en el siglo XIX en el mundo árabe. Tiene influencia tanto francesa como inglesa, pero podemos decir que a pesar de que es relativamente joven, la caricatura en el mundo árabe tiene una simbología bastante precisa y un uso bastante determinado, que es llamar la atención sobre determinados aspectos y sobre todos aquellos temas que se consideran tabú. Entonces, ¿qué ocurre? La primavera árabe permite además un hecho más, ¿cuál es? El ciberespacio, de manera que los propios caricaturistas se convierten en prosumers en tanto que publican sus dibujos con el fin de crear contenido al mismo tiempo que están consumiendo contenido. En este sentido, se crea una esfera pública a través de la virtualidad en el cual se abre un foro de debate que hace que la sociedad de algún modo se empodere. Pues bien, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, pasamos a ver lo que es realmente el gato Willis, ¿no? El gato Willis es un personaje que surge precisamente al mismo tiempo que la revolución tunecina a finales de 2010, principios de 2011. Concretamente, el primer dibujo que realiza esta caricaturista es anónimo. Ella es profesora de Bellas Artes, pero realiza un dibujo anónimo, el cual dice en francés au revoir, président, au revoir.
¿vale? Diciéndole adiós, presidente, adiós. Este gato empieza a cobrar gran importancia y empieza a publicarse por todas las redes sociales, hasta tal punto que empieza a convertirse en un personaje y un líder, entre comillas, de lo que es la propia revolución. Y todo el mundo lo identifica como una forma de protesta y de empoderamiento. De este modo, la siguiente caricatura vemos que se titula Troika. ¿Por qué se titula Troika? Pues muy fácil. Hace un juego, es una crítica un poco a las elecciones que hubo en Túnez, las cuales tuvieron que haber un pacto de alianza, las ganaron el partido Ennahda, que era de corte tunecino, y tuvo que haber un pacto de alianza. Entonces, este pacto de alianza con distintos partidos creó un poco de controversia dentro del país. Y aquí tenemos entonces esta caricatura que simboliza precisamente eso. Se llama Troika porque hace un juego de palabras, ¿vale? Nosotros le diríamos Troika, pero en realidad sería Troika, ¿vale? Si nos vamos al francés, y juega con 3 serpientes que están hipnotizando a un gato. Precisamente K hace referencia a la serpiente de la película El libro de la selva, que en todo momento intenta hipnotizar al niño para comérselo. De hecho, en español cantamos una canción que decía algo así como Confía en mí, la cual también la podemos leer en francés en la caricatura. Et confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Podemos leer la canción cantada en francés al mismo tiempo que hipnotiza al gato para comérselo. Por tanto, el objetivo es criticar el resultado de las elecciones, así como también la falta de consenso para que se lleve un cambio real, que era lo que realmente pedía la sociedad. Este hecho deja, por tanto, bastante inestabilidad política y el año 2013 va a estar marcado por una patente inestabilidad política y social, como acabo de decir, y el líder de la oposición, Mohamed Brahimi, es asesinado en la fiesta del Día Nacional, el 25 de julio de 2013. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a presentar también esto en las caricaturas, ¿vale? Como la primera, como la que vemos aquí, puesto que también es una llamada de atención. Assassinat de Mohamed Brahimi, le jour de la fête de la République. Vemos el gato Willy, vemos el mismo personaje que sostenta una bandera, la cual es la bandera tunecina, que se desmorona y se convierte en un charco de sangre, jugando con ese color rojo que simboliza la sangre. Por tanto, el objetivo es criticar el asesinato de este líder de izquierda que fue asesinado justo el día de la República, y la bandera es ese destrozo, ¿no?, que estamos viendo que está llevando a una serie de partidos llegar al poder, por decirlo de alguna manera. Una manera, por tanto, de criticar a la sociedad. No obstante, en 2014 se vuelven a celebrar elecciones en Túnez. Por lo tanto, este hecho también, que genera bastante controversia, se muestra y se hacen incluso críticas a la llegada de los islamistas al poder, ¿no?, para levantar a la sociedad y seguir criticando. La siguiente caricatura, por ejemplo, leemos des imams émettent une fatwa contre les députés qui ont voté pour la liberté de conciencia. Están 2 gatos que tienen corte islamista. ¿Por qué corte islamista? A ver, resulta que tienen como una barba como símbolo de aquello que propagan, digamos, los más ortodoxos del Islam. Y el primero dice, le fatwa c'est contre la liberté ou la conscience, y el otro le contesta, c'est question, tu voteras une fatwa petit con. ¿Vale? Utilizan, por tanto, en lo que es el verdadero propósito que pueden tener los islamistas en el poder y las consecuencias que esto puede tener, haciendo referencia a lo que es una fatwa. Una fatwa es una ley, digamos, que está asociada dentro del derecho islámico y juega un poco con las palabras, diciendo como que al llegar estos al poder van a estar aún más recortadas, si cabe, lo que es la libertad y la libertad de expresión y de conciencia de algún modo, ¿no? O cualquier cosa que digan, con la respuesta propia que dice el gato. La siguiente caricatura hace referente, por ejemplo, al tema de la constitución de tunecina, ¿no? Vemos cómo ese sale otro gato, el cual la mitad está afeitado y la otra mitad mantiene la barba, ¿no? Y de hecho el título es La Constitución tunisienne et à notre image esquissée, ¿vale? Y vemos, por ejemplo, recto démocratie, y luego tiene otro papel que pone verso démocratique, ¿vale? Jugando un poco, haciendo un juego de palabras con el fin de hacer la crítica de lo que realmente ha sido la Constitución de algún modo. Por otro lado,
Otra caricatura que llama la atención dentro de este mismo tema es selon un sondage, les 40% des jeunes tunisiens ne connaissent pas les contenus de la Constitución. Y hay un gato que contesta, les 60%, le reste son depresivos. Está haciendo un juego con la sociedad, con los jóvenes, porque prácticamente está aludiendo a los inicios de la revolución, que fueron llevados a cabo sobre todo por gente joven, ¿no? Como hay un 40% que no conoce la Constitución, y el gato dice que el 60% están totalmente deprimidos ante esta situación. Con todo, esta inestabilidad política se mantiene y en el año 2016 las protestas vuelven a Túnez de alguna manera y la chispa la encende Kasserine, con la muerte de un chico en el transcurso de una manifestación de jóvenes parados que pedían trabajo. En este pueblo matan a este muchacho, por lo tanto surge una serie de manifestaciones que van a demostrar que la situación no está de algún modo solventada, sino que existe una serie de problemas que todavía quedan por resolver. El caso de la siguiente caricatura lo expresa perfectamente, ¿vale? Vemos una comparativa con la serie que todo el mundo conocemos de Los Simpsons, en la cual vemos a los personajes míticos Rasca y Pica, que son esos dos personajes que van jugando y se van matando el uno al otro y que a los niños les hace mucha gracia dentro de la serie, y vemos que aparece el título de Rasca y Pica y dentro aparece en ese círculo Preparación du gouvernement d'union nationale, la preparación del gobierno nacional, ¿no? Como si Rasca y Pica fueran ese gobierno y el gato representara de algún modo ese pueblo tunecino que se está viendo oprimido en realidad por estos gobiernos, que no están haciendo nada de lo que se dijo que se iba a hacer. En 2017, el movimiento Manish Mednes convoca una manifestación debida a la ley de reconciliación que buscaba perdonar a los regímenes anteriores a la revolución. Entonces, este movimiento rompe con el sistema de partidos ortodoxos impulsado por los distintos partidos comunistas de izquierda y asegura una nueva generación criada en diferentes condiciones. Por lo tanto, no buscaban la censura en Internet, sino que querían mostrar una libertad de expresión más allá de lo que encontraban. Entonces, aseguraban que eran más firmes de resistir a la policía y al patriarcado que a las generaciones anteriores. Como consecuencia, vemos esta caricatura, ¿no?, criticando cómo se va a mantener, o esa idea de mantener a la corrupción, ¿no?, de la que hemos hablado antes, y cómo esos jóvenes, digamos, saltan un poco diciendo de, bueno, ¿esto qué es, no? Nosotros hemos luchado desde 2011 para hacer una serie de cambios en nuestro país para que podamos vivir en condiciones y no está pasando. Le gouvernement en lutte contre la corruption. Y dice el gato, que está vestido como si fuera presidente, mais si vous voulez hacer la de procédure, on peut s'arranger, ¿vale? Hace referencia a eso, ¿no? El gobierno en lucha en contra de la corrupción y cómo el gato un poco pasa en este sentido. El objetivo, por tanto, es lo que acabo de comentar, ¿no? Llama la atención ante la necesidad del cambio que se inició en 2011 y que aún, digamos, no ha surgido. Por otro lado, en julio de 2019 matan a Becky Essebsi. Esto provoca un adelanto electoral y Ennahda vuelve a ganar las elecciones y vuelve a gobernar en coalición, lo cual vuelve un poco también a molestar a la sociedad de algún modo todo esto que está ocurriendo. De este modo llegamos al año 2020 y nos encontramos con el desarrollo de la COVID-19, algo que nos ha afectado a todo el mundo y a Túnez no iba a ser menos. Entonces, digamos que se cierran colegios, universidades y también llegan a cerrar incluso las fronteras. En cualquier caso, este desarrollo del virus aumentó las injusticias sociales y reflejó algo que se mostraba en las caricaturas, ¿no? Una serie de unidad que llamaba la atención sobre las restricciones que todos hemos estado viviendo, no solo en Túnez, sino también en España y en otros países, pero a la vez en conexión con lo que acabo de comentar antes. Por ejemplo, el siguiente dibujo vemos que pone Pandemie Mundial, mais que es Said, es decir, se refiere al presidente y dice il est déconnecté. Y le contesta el otro gato que está con el ordenador, o lo instala un antivirus, ¿vale? Y se ve que está conectado al ordenador
y se ve como una especie de cartel que supuestamente pone en inglés como free hug, ¿no? Abrazo gratis. Por tanto, él intenta buscar lo que es la poca capacidad que han tenido los gobiernos ante el desarrollo de la crisis, sobre todo en Túnez, ¿no? No obstante, en noviembre de 2020 un diputado pronuncia un discurso en contra de lo que es el aborto e incluso llama putas a todas las mujeres liberadas textualmente y señala específicamente a las madres solteras. Este hecho también va a hacer saltar a la sociedad y va a hacer hasta que incluso el 9 de enero seguidores de fútbol tomaran otra vez las calles para protestar por la corrupción del presidente de su equipo, ¿no? Porque no solo se estaba atacando a la mujer, sino que también la corrupción había aumentado más. Por lo tanto, el malestar social, digamos que va a aumentar muchísimo más de lo que ya estaba y va a caldear aún más los ambientes. En este sentido, también se provoca una especie o un intento de confinamiento el día 14 de enero de 2021. ¿Qué ocurre con esto? La gente, digamos, quería salir a la calle para reivindicar ese 10º aniversario del desarrollo de la primavera árabe, el cual podemos ver, por lo que os he ido contando, que no, digamos, que no ha llegado a triunfar tal cual, y este hecho ha provocado de algún modo que en la sociedad exista un malestar mucho más allá de lo que podíamos encontrar incluso antes de ese 2011, ¿no? Puesto que en vez de arreglarse las cosas, digamos que de algún modo han empeorado, ¿no? Ante esta tesitura, Nadia Gieri va a mostrar otra vez al famoso gato dentro de lo que es los bloques, ¿vale? Como cuando estábamos todos encerrados y salíamos a aplaudir a los médicos, ¿no? Entonces la caricatura se titula Confiné le 14 avril, cerrados o confinados, perdón, el 14 de enero, y hace referencia a lo que son a los aplausos y también a las distintas quejas o las distintas manifestaciones, como diciendo que por mucho que nos encerréis vamos a seguir manifestándonos y mucho que nos hagáis vamos a seguir protestando ante esta situación. Con respecto a los resultados de este trabajo, cabe que destacar primero lo siguiente, y es que la presencia de los prosumers ha sido fundamental durante la primavera árabe. Tenemos que tener en cuenta que la primavera árabe surge como un movimiento que era totalmente novedoso, el cual se había convocado por internet, el cual había generado distintas controversias, la sociedad se había ido convocando y se había ido moviendo a las calles, por lo tanto es un elemento esencial la presencia del prosumer. Este hecho se enmarca además en lo que es la caricatura, ¿no? El surgimiento de un personaje como es el gato Willis, que es el que nos está incitando a hacer una serie de historias y nos invita al mismo tiempo a pensar sobre los distintos aspectos que nos podemos encontrar o cómo reivindicar o qué situación tenemos dentro de Túnez de algún modo. Referente a las reutilizadas, cabe decir que Nadia Gieri, así como otros caricaturistas, la red favorita que utilizan es Facebook, porque tras algunas entrevistas leídas con ella e incluso realizadas a ella, muestra que Facebook le permite, por un lado, compartir la imagen y, por otro lado, generar comentarios al mismo tiempo que la gente pueda compartir su dibujo, de manera que, digamos, existe una mayor difusión del mismo que permite a la sociedad ser consciente de lo que está pasando. Entonces, llegados a las conclusiones, ¿qué conclusiones podemos ver en este trabajo? Muy sencillo. La primera es que la caricatura es un lenguaje no verbal. ¿Esto qué quiere decir? Que nos permite comunicarnos a través de imágenes y a través de símbolos sin la necesidad de conocer la lengua. Es cierto que todas estas caricaturas recurren al francés, entre otras cosas porque Túnez tuvo bastante presencia francesa en el siglo XIX y el francés, digamos, es una lengua bastante hablada dentro de este país. A pesar de que es el francés, si le quitamos los diálogos y le quitamos los títulos, podemos entender perfectamente lo que está haciendo. Por lo tanto, la lengua, digamos, como un complemento en este sentido. Por otro lado, la caricatura se ha convertido en un arma de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que ha permitido usarse como forma de protesta pacífica y generar un foro de debate a través de lo que es la sociedad en red. De manera que el efecto prosumer está funcionando de algún modo, en tanto que el propio caricaturista, en este caso ella, Nadia Gieri, publica una serie de dibujos y la gente interactúa con esos dibujos, generando un feedback al que ella misma llega a responder.
En cualquier caso, cabe señalar que la caricatura es un elemento cultural, ¿no? Es un bloque cultural en tanto que se adapta a todas las situaciones. Por ello, la caricatura sí tiene que seguir evolucionando, la historia no está zanjada, por lo tanto tenemos que seguir viendo al gato Willis comentando y analizando toda esta situación para llegar ante determinadas situaciones. Por último, daros las gracias. Si tenéis alguna pregunta o queréis saber algo más de lo que os acabo de comentar, no dudéis en hacerlo. Nos seguimos viendo por el Congreso. Hasta luego.